Es que muchas veces oramos cuando nos conviene. Le damos más importancia en lo que hacemos por Dios que en lo que somos para Él. El Señor no se mueve. El que nos movemos somos nosotros. Sí, tenemos ese espíritu de grandiosidad siempre, y porque el Señor hizo algo en nosotros y gloria a Dios por ello, en vez de nosotros ir y querer multiplicar eso, lo que hacemos porque alguien no lo está haciendo como nosotros lo criticamos. Nunca se trata y nunca se va a tratar de ti. Tú eres el instrumento que el Señor va a usar para llevar eso a cabo. Dice que Él ya ha trazado los pasos, Yes. aún dice las obras, esas buenas obras que nosotros queremos hacer, en donde De nosotros, antemano, donde vamos a servir, el Señor ya preparó eso de antemano. Bienvenidos a Papa Podcast, mi nombre es Mayra, Y mi nombre es Stephanie. un gusto tenerles aquí nuevamente. Sí. Continuamos en una serie de estudios de los profetas menores y estamos estudiando el libro de Jonás. Guapa Podcast se enfoca en estudiar las escrituras y estamos estudiando versículo por versículo. Queremos que crezca en el conocimiento de la palabra, queremos que te llenes, ¿verdad? De la palabra, porque eso es lo mejor que te podemos dejar. Hoy vamos a continuar con nuestros estudios y hoy vamos a darle inicio, a darle fin al capítulo 1 y a darle inicio al capítulo 2. Y en el capítulo 2 nos encontramos a Jonás haciendo una oración. Este capítulo se enfoca en una oración. Una oración. Y el capítulo 1, Stephanie hizo énfasis en terminando el capítulo 1 porque solo nos quedó un versículo de la semana, del el episodio pasado, que fue el versículo 17, y se lo voy a leer ya que estamos aquí. Pero Jehová dijo, tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ya después de eso iniciamos con el capítulo 2, que solo tiene 9 versículos. ¿Lo leemos todos o...? Sí, lo leemos Ok. todos. Ya. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, Ilusorias. ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y el número 10 dice, y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Ok, 10 versículos, yo pensé que eran 9. 10. 10 versículos. La oración de Jonás es una oración de reconocimiento de su estado y de agradecimiento hacia Dios. Vemos en la estructura de esta oración, vemos mucha referencia a los salmos. Ujú, Está escrita como los salmos. Vemos que podemos decir más o menos que Jonás tenía conocimiento de la palabra ujú. porque él hace mucha referencia a los salmos. Sí. En el Antiguo Testamento sabemos que no había Biblia escrita, Ujú. todo era más o menos memorizada. Él hace mucha referencia a los salmos y vemos la estructura de esta oración que es similar a los salmos también. Y vemos aquí que Jonás realmente, bueno, ya entrando al capítulo 2, no es realmente un capítulo que nos habla de un pez, aunque sí es sobre un pez, pero en sí es un capítulo sobre un hombre, siendo Jonás es ese hombre, ¿no? Siendo transformado en lo profundo, porque vamos a ver que hubo un cambio en Jonás, Yeah. desde el capítulo 1 que está este rebelde, porque si era rebeldía, esta no era solamente desobediencia, era una rebeldía en él. Y algo muy interesante es que la oración de Jonás, lo que hablaba Estefania ahorita, no es principalmente una oración pidiendo rescate, es un salmo de agradecimiento Mm. por el que él comienza, ¿no? Jonás entendió que el pez, en sí no era el problema, el pez era la razón por la que él seguía vivo, porque en sí el pez fue el quien al final fue quien
porque el pez se lo tragó, no se ahogó. Ya, No pereció, no murió, él no murió. Entonces, él reconoce que ya había sido rescatado de la muerte, por ahogarse. Todavía no estaba en tierra firme, pero ya había experimentado la misericordia de Dios. ya. La que a él se lo tragara el pez fue él experimentando esa misericordia de Dios. Y esto es bastante, cuando yo leía esto, es algo en lo que tenemos que reflexionar, ¿no? Porque muchas veces pensamos que Dios todavía no ha hecho nada Mm, en nuestras vidas, mientras ignoramos todo lo que ya evitó que nos destruyera. ya, No, hay cosas, hay momentos, temprano le comentaba a Stephanie, cuando estamos pasando por un momento de soledad, por un momento oscuro, y nosotros a veces menospreciamos la soledad. O sea, si hay algo que el ser humano le tiene miedo, es estar es solo. estar solo, ¿no? Ya, Y hay momentos, muchas veces hay temporadas en nuestras vidas que el Señor sí te va a dejar en completa soledad, te va a ya, quitar todo lo conocido, todo lo familiar. Y en vez de nosotros verlo como algo positivo, nosotros siempre lo volteamos en algo negativo, eso de la soledad, porque empezamos nosotros a querer, encontrar personas y buscar, es como que ir a la tienda con hambre y agarras cualquier cosa, llenas la canasta de cosas que no son nutritivas y así es cuando está la soledad, ¿no? Es un momento donde tú piensas y empiezas a llenarte de cosas queriendo ya, llenar esos vacíos y no ver de que Dios es el que te ha puesto en esa posición porque el Señor quiere trabajar algo en ti. Y así más o menos se encontraba Jonás en esa situación. Ese momento que estuvo tal en oscuro, ahí en la panza del pez, ¿no? ya. En esa oscuridad fue un momento donde él pudo meditar, Ujú, él pudo ujú, reaccionar, él pudo recapacitar. ya. Y si podemos romper Ujú, o podemos poner en esta oración en sección, podemos separarlo en cuatro secciones. Del versículo 1 al 2 vemos el clamor desde la angustia. ujú, El versículo del 3 al 6 vemos la descripción del sufrimiento, ¿verdad? De eso, lo que estaba pasado hundiéndose en ujú, el mar. Después vemos en el versículo 7 vemos un reconocimiento y un recuerdo de Dios. Y entonces en los versículos 8 al 9 vemos adoración y gratitud eh, hacia Dios. So, podemos separar esos versículos y esta oración, yo me quedé como estancada en la oración porque me recordó a la oración del Padre Nuestro, cómo se relaciona esta oración, ¿verdad?, ujú, al Padre Nuestro. Y es que si vemos la estructura de esta oración de Jonás, vemos lo mismo del Padre Nuestro. Vemos el reconocimiento de Dios como ujú, Padre, ujú, vemos el clamor en la necesidad, vemos un arrepentimiento y restauración, aunque el arrepentimiento fue incompleto de parte de Jonás, no fue un arrepentimiento completo, y después vemos la dependencia de Dios para salvación. So, vemos eso, esa misma estructura en la oración de Jonás y en la oración del Padre Nuestro que nos enseña Jesús en el libro de Mateos. sí. Y vemos aquí, ¿no? Hay cosas hay cosas incómodas que Dios, permitió, porque era lo único que podía detener nuestro rumbo, ¿no? Hebreos 12:6 nos dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El Señor nos va a disciplinar. Y vemos aquí, yo creo que lo del pez cuando se lo traga Jonás es como una disciplina, ¿no? Para que él pueda reaccionar. La disciplina, de Dios no siempre se siente bonita, no siempre va Yeah, a ser agradable, yeah, pero lo bonito de todo esto es que siempre tiene un propósito. Salmo 119, 67 nos dice, antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba, más ahora guardo tu palabra, ¿no? Vemos de que siempre lleva un propósito. Hay personas que solo volvieron a Dios después de un quebrantamiento, después de una situación bastante difícil, después de que tocaron fondo, como Jonás. Y aunque no nos guste admitirlo, muchas veces el dolor hace lo que la comodidad nunca podría hacer. yeah, Y vemos cómo Jonás, en estos versículos que vamos a estar viendo adelante, Estefanía les dio la división de cómo está estructurado Jonás capítulo 2 y la similitud que tiene, ¿no? Estructuralmente con la oración de ese Padre Nuestro. Vemos de que en ese momento, sí, cuando llega la provisión de Dios, cuando nosotros esperamos la misericordia, que fue lo que Jonás hizo, o sea, la reacción.
Yeah. normal es de nosotros darle gracias a Dios, ¿no? Darle gracias a Dios y ya después vernos, aunque sí, como dijo Stephanie, no hubo un arrepentimiento completo, porque sí, no lo hubo, pero sí hubo un reconocimiento de Reconocimiento de su Jonás condición, ya. y donde pudo darle la gloria a Dios y pudo, porque ya estaba experimentando, ¿no? Esa misma misericordia que le estaba experimentando lo llevó a dar esa oración de agradecimiento. Cuando dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y vemos aquí, me gusta esa parte porque dice que Jehová su Dios. Él sabía que Jehová era su Dios, Yeah. nada más que no estaba de acuerdo con su Dios. Y muchas veces nosotros así estamos. Oh, Terminamos cuestionando a Dios, terminamos les dando sugerencias a Dios, Señor, mejor es que hubiera sido por aquí, o qué tal si me llevas yeah. por acá. Entonces, nada diferente a como nosotros actuamos. Es interesante que Jonás no oró en la barca durante la tormenta. Pero sí oro cuando estaba metido en el Cuando los pez. marineros le hablaron, Yeah. oró cuando ya no tenía escapatoria. Es que muchas veces oramos cuando no conviene o cuando creemos que no conviene. Se nos olvida que la oración, la palabra misma dice, tenemos que orar sin cesar. César, Pero constantemente. es Ujú, triste que muchas veces tenemos que llegar a lo más profundo, como le pasó aquí a Jonás, para poder nosotros clamar y poder pedirle al Señor lo que tengamos que pedirle. Y es triste cuando llegamos ahí, en vez de sí, reconocer de una vez, Señor, tú estás en mm, control. y es triste, pero a la misma vez es bastante, es hermoso ver, ¿no? Porque hay personas que solo, habemos muchas personas que solo buscamos a Dios cuando ya no tenemos otra Ujú, opción. ujú. Muchas personas, pero lo bello de esto, que aún así Dios nos escucha. Oh, yeah, Eso revela yeah. misericordia impresionante, inconfundible de Dios. O sea, eso habla completamente de su carácter, No, de y que quién nos es Dios. muestra su amor incondicional. Que Exactamente, sí, yo su sé que tú, fidelidad. yo sé que tú vienes hacia mí porque tú estás pasando por esa Ujú. situación, pero yo todavía estoy aquí. Voy a Pero escuchar tu clamor. lo que muchas veces nosotros no pensamos es que esas mismas situaciones fueron provocadas por Dios. Ok, quieres hacer lo que tú quieras, déjame, te cierro esta puerta, esta puerta, esta puerta, donde ya no te va a quedar más opción que buscar de mí, porque eso fue lo que pasó con Jonás. Mm, Esos momentos difíciles, aún así Dios los provocó con el único deseo de atraerte a ti, porque Él sabe hasta dónde vas a tocar fondo. Él sabe cuál es tu fondo. yeah, Muchas veces, y eso me daba mucha paz, porque hay cosas que sí son provocadas por nosotros, pero hay cosas, hay situaciones difíciles que aún Dios está en medio de todo eso. O yeah, sea, Él nunca, o sea, Dios no quita el dedo del renglón. yeah, yeah. Dios nunca te quita Ah, el dedo del renglón. preguntarte esto. Hacerte esta pregunta ahora que me viene a la mente. ¿Tú crees? A mí, yo creo, no lo creo, o bueno, lo creo. ¿Lo crees o no lo crees? Yo no creo, creo que es posible. Ajá, Am, Porque lo he escuchado, y se escucha mucho eso en el ambiente pentecostal, ¿verdad? ajá. Donde decimos, el Señor te ha dejado con eso, o te ha permitido que usted quedes con eso, cualquier situación que sea eso, porque eso es lo que te tiene siempre conectado a Él, o te tiene de rodillas. Como el Oh, aguijón de el Pablo, callejón de Pablo. porque bástate en mi gracia. Creo que eso está, bueno, pienso yo, ¿no? De que sí, hay cosas que hemos orado. Yo conocí una persona que ella me dijo, o sea, yo oré por mi esposo hasta que me salieron y por su hijo hasta que le salieron úlceras de tanto que oraba y ayunaba. Mm, Entonces, yo me acuerdo que cuando me dijo eso y dije yo, bueno, Señor, entonces, ¿por qué nunca nos salvaste a su esposo y a su hijo? Es porque tal vez el Señor conoce nuestros corazones más de lo que nosotros nos conocemos a yeah, nosotros mismos. Entonces el Señor sabe hasta dónde, cómo mantenerte ahí. Y se excusa así un poco, no, pero este es un Dios de amor. Y eso es lo que nosotros nos equivocamos. O sea, de que nosotros pensamos que Dios está para hacerme mi vida fácil, mm, para hacer mi comodidad, para que yo esté siempre bien. No, no. El Señor es el sí se fino y su deseo es que nadie se pierda. El Señor no quiere que te pierdas.
So, él va a hacer lo que tenga que hacer Exactamente. para traerte para que tú no te pierdas, Pero ¿cierto? aquí es donde nosotros nos equivocamos. Piensamos nosotros de que Él está para mi comodidad, para mis Ujú. deseos, para cumplir. Y sí, el Señor cumple, dice que aún, y sacamos este versículo fuera de contexto. El Señor va a cumplir los deseos de tu corazón, que el Señor va a Mm, cumplir todos los deseos de tu corazón. Entonces lo vemos ahí como que si fuera aquel, el Dios de la lamparita de magia que yo hago y oro y ayuno, entonces el Señor va a hacer, no, no eres, o sea, tú no puedes, ni tu oración, la oración tiene poder. ya, No, no me malinterpreten. El Señor dice que nos dice que oremos por todo. Y yo creo en eso, por todo, y que es todo, todo. Absolutamente por todo. ya, Todo ponlo en las manos de Dios, tomándola a Él en cuenta, pero no recuerdes que Él es un Dios soberano y yo no le puedo ir a dictar lo que Él tenga que hacer. ya. Así pasé 24 horas de rodillas, así yo ayune 7 días a la semana, hasta que como esta hermana que me decía, y no sé si me estaba tratando de dar ánimos o si me estaba, no sé, o sea, no sé en qué quedó esa conversación. Y yo dije, ¿para qué pregunté? Quedé yo porque me quedé yo muy confundida. Ya, no, no, ya. Sí, sí. Y entonces, algo que debemos que entender es de lo que es eso, de que el Señor vino porque no quiere que nadie se pierda. Yo tengo mucho, antes yo oraba, siempre oraba y cosas así, pero yo creo que en mí cambió algo cuando yo empecé a orar, Señor, si es tu voluntad. Exactamente, Porque mi deseo pueden ser buenos, pueden ser positivos, pero Señor, no sé si están alineados, porque solamente el Señor sabe todo. exactamente. Cuando Zoe fue diagnosticada con lo que ella tiene Ujú. del estómago de ulcerative Sí, colitis, sí. no sé cómo se dice eso en español, esto nadie lo entiende, Es un problema del gastrático. sistema, sí, de su sistema digestivo. Y yo me recuerdo que cuando pasamos por ese proceso fue tan duro, fue difícil, porque no sabíamos, no teníamos respuesta, pero también al ver la niña también tan débil y todo eso. Y entonces cuando salimos del hospital tenemos respuesta, ok, tiene que estar en tratamiento de por vida, tiene que estar esto. Yo empecé a orar por ella. Señor, sánala en el nombre de Jesús. Yo sé que por tu sangre tú te llevaste toda la enfermedad y tarará. Todas las oraciones que encontramos en la Biblia, todas las oraciones las hice yo como madre. Ujú, Hasta que un día que el Señor me dijo para de orar. Y yo en verdad creía que fue el diablo que me habló. Yo dije, ¿cómo no es? Dije, para de orar. Y de nuevo, cada vez que yo iba a orar por ella, por sanidad, escuchaba eso. Yo, ok, yo sé que él no es el enemigo, eres tú, Señor. ¿Cómo que pare de orar? ¿Qué tú me quieres decir con eso? ujú, Y el Señor me contestó, yo voy a usar esto para la gloria mía. Esto es el testimonio. Yo entendí, es el testimonio de ella siendo formado. ujú. Y lo que yo quiero, Señor, sana, sana, es interviniendo con lo que el Señor va a hacer Muchas más tarde con veces, ella. sí, sí, sí. Entonces, mi oración cambió. Mi oración, Señor, danos la fuerza, dale la fuerza a ella, que ella pueda abrazar tu amor, tu gracia, tu misericordia, que ella no pierda la fe, la esperanza, la confianza de que tú lo puedes hacer todo, que aunque ella tenga esto, porque ella sí se preguntaba, hoy, ¿por qué yo? Una niña de cuando pasó era 5 o 6 años, Sí, sí, sí. haciéndose toda esa pregunta, y yo lo único que puedo decirle, el Señor es fiel. El Ujú, Señor hace todo. Mira, el Señor más adelante tú puedes usar esto como testimonio y ayudar a los otros niños sí, a cómo navegar con esto. Ya tú sí. tienes cierta, tú sabes. Y entonces lo que para mí era una oración y un clamor, Señor, sana, sana en el nombre de sana, sana. Y el Señor, y se me olvidaba, pero, y si no es la voluntad del Sí, Señor, no es porque la el Señor voluntad. quiere ser algo más Ujú. hermoso con eso que lo que yo le pueda pedir. Amén, So, amén. tenemos siempre que alinear nuestras oraciones, nuestras peticiones con la voluntad del Señor. Siempre no, porque si no entramos, quedamos frustrados, una trae frustración, otra nos enojamos con Dios y terminamos lejos de Dios, Oh, no apartamos. No porque hizo. Dios nunca hizo. Entonces, o sea, no entendemos, y es que es muy interesante, ¿no? Con esto, con lo de Jonás, dice, porque hay momentos donde Dios nos va a permitir Mm, el mal momento, la prueba. Y aquí en Jonás, Dios le permite el silencio alrededor para confrontar el ruido que hay dentro de nosotros, el ruido que Jonás traía. mm. El por qué, porque el problema de Jonás, y eso es lo que me sorprende, eso es tan interesante. Yo siempre les digo, la Biblia es fascinante. Jonás conocía de la misericordia de Dios.
porque dice, porque yo sé que eres un padre, porque te conozco como un padre misericordioso, como un Dios misericordioso. O sea, yo sé que tú vas a que salvar todos estos pecadores y yo no estoy de acuerdo. Esa era la bronca de Jonás, Ujú. porque tiene broncas. Si leen todo el capítulo, se van a reír de la actitud de Jonás, de óiganme ustedes, Ya. de este profeta. Sigamos, entonces, Omar, antes de seguir, algo interesante. Es que la oración de Jonás no es principalmente, no, esa no es la parte que quería llegar. La parte donde mis notas que Jonás entra está cuando Jonás estaba libre, Jonás huyó en esos momentos. Jonás huye cuando haciendo uso de su libertad. Ya. Ahora que Jonás está en silencio, atrapado en el pez, Nowhere to go. ningún lugar para donde ir. Ahí es cuando Jonás empieza y comienza a buscar de Dios. Por esos momentos Mm. esos que el Señor propicia, esos momentos donde, hey, ya no hay absolutamente nada a tu alrededor más que buscar de Dios. De Dios ahí es donde te quiere tener, donde se quiere se revelar. Y ya que tú no lo vas a hacer por tu propia cuenta, el Señor va a propiciar ese momento de Ya. que hay un pez. Esperemos que no haya un pez para que a ti te trague. No, Y en digo. ese momento, el hombre que corrió de la presencia de Dios ahora espontáneamente vuelve a su presencia en oración dentro de un pez. Ya, y tú sabes que eso es lo que tú estás diciendo de lo que pasó ahí con Jonás. ¿Cómo sucede eso con nosotros? Muchas veces es en esos momentos donde estamos a solas y donde llegamos a ese momento donde nos rendimos y donde le decimos al Señor, Señor, aquí estoy. Así, Ya no puedo yo hacer más nada, ya he estado corriendo esta carrera sola, he pasado por todo el mundo en el mundo, he hecho y deshecho y todavía me siento como que si estoy peleando una guerra que no puedo que ganar no sé, que y sí, que no vas a ganar. sí, Y es en esos momentos donde uno se sienta, y la mayoría de las veces pasa donde uno se sienta como a solas, como que en una silla o en tu cuarto o aún en tu cama con sí. las luces apagadas y es ahí como que tú respiras profundo y tú te das cuenta, ok, yo no puedo hacer esto. Esto es lo que estaba pasando con Jonás. Ajá. Eso mismo. Y aunque Jonás había abandonado su asignación, porque eso es lo que había hecho, Dios nunca lo abandonó a Jonás, nunca lo abandonó. Y esto se ve incluso en la manera en la que ora, porque le dice Jehová mi Dios. Mm. Jehová Dios mío, perdón, le dice Jehová Dios mío. Yeah, Ahí vemos, ¿no? La relación que parecía quebrada por su rebeldía comienza a ser restaurada nuevamente, yeah, porque lo reconoce como su Dios, ¿no? El profeta huyó de Dios y descubre que Dios nunca huyó de él, y eso es hermoso. Oseas yeah. 2:14 nos dice, pero he aquí que yo se le atraeré y llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Quién es que lo atraeré y lo llevará al desierto? El mismo Jehová, para Yeah, hablar a su corazón. yeah. Son esos momentos donde piensas que todo el mundo está alejando, más bien es Dios donde te que está acercando a Él para poder hablar a tu corazón. Es ahí donde tienes que decir, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Ujú, ujú. Porque muchas veces lo que hacemos es que vamos al contrario, vamos Amén. en contra de esa Sí, soledad, en contra de ese silencio, en contra de amén. estar en nosotros a solas y Sí, sí. enfrentarnos con lo que está adentro. Pero hay algo también que me llama mucho la atención y es fascinante, que el Señor no le quita esa responsabilidad que No, le mandó a hacer. no. Él no dijo, bueno, como este está medio chueco y este está con medio, déjame ir a levantar otro profeta para que vaya y le habla a Nínive. No, 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 es contigo. Aunque Tú lo pudo, tienes aunque asignación. lo pudo haber Oh, hecho. ya. Lo mismo con Moisés. Dios estaba interesado en la vida de Jonás, no Ya. solamente en la asignación. Y eso es otra cosa, o sea, a veces nosotros confundimos y decimos, no, a Dios lo que le gusta es mi voz porque canto tan bonito. O sea, que el Señor necesita No. mi voz, Señor necesita tu voz. O sea, Estefanía canta muy bonito, pero el Señor Ya. está interesado en ti, En ti. porque a Él lo que le interesa es tu alma, tu salvación. Ya. Pero muchas veces nosotros si le damos más importancia en lo que hacemos por Dios que en lo que somos para Él. Ya. Y es Ya. importante que nunca olvides eso. Así Jonás había sido rebelde, o sea, Dios tuvo que quitar esa rebeldía. O sea, no anula, tampoco anula la asignación. Por Ya. eso no te sientas descalificado. Si fallaste,
arrepiéntete y sigue adelante. Yeah. No dejes de que nadie, sí, muchas personas te van a descalificar. Oh, yeah. Siempre Muchas van a haber personas personas que van a están más esperando que tú falles. exactamente, Yeah. pero no, Dios no te descalifica. Mm. Sí hay un momento de restauración, porque vemos aquí, hubo un momento de silencio que no creo que hasta había estado pasando mucho dentro de ese pez, más que oscuridad, humedad, pero solamente era él ahí sentadito, sin moverse, asustado, y diciendo: "Ok, Señor, aquí estoy". Yeah. O sea, porque le dice Jehová Dios mío. Ahí reconoce, ok, se reconoce muchas cosas. En Salmo 131 al 2 dice, nada más se lo voy a leer la primera parte, donde dice, de lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Jonás finalmente entendió que aún desde lo profundo Dios seguía escuchando. Dios nunca deja de escuchar y Dios no te descalifica. Él ya sabía que ibas a fallar y aún así te llamó, aún así te buscó. Yeah. Aún así, porque Él está interesado no en lo que puedas hacer por Él, sino en lo que tú eres para Él. Yeah. Entonces vamos como a correr por encima de todos los versículos. Vamos a correr por encima de todo el versículo. En el versículo 1 y 2, yo veo algo que me llama la atención y es que empieza donde dice desde el vientre del pez, pero entonces cambia y dice desde el seno del Seol clamé. Ujú. Aquí hay dos lugares diferentes, un lugar literal y entonces yo quiero, vamos a decir, para ponerlo en otra manera, el lugar espiritual. El Seol representa eh, espérate que lo escribí aquí. ¿Dónde está mi nota? El Seol es un lugar de la morada común de los muertos y a menudo se usa o traducido como el sepulcro o el mundo invisible. Ahora, él dice que él estaba en el seno. Ujú, El seno es un lugar íntimo en ese lugar. ujú. So, esto nos da una representación de que Jonás se sentía que había llegado a lo más bajo, que fue lo que nos referimos. Aquí hablamos sobre algo literal, estaba en el, En en el estómago del pez y el entonces vientre estamos del viendo pez. en lo espiritual donde él Sí. está, ¿verdad? Ujú. Y entonces seguimos al otros capítulos 3, Versículo 3 perdón, dice, versículo 3. sí, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente y todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y es bastante interesante, ¿no? Este, porque vemos aquí de que algo muy real, que lo podemos nosotros aplicar, que hay personas que están vivas físicamente, donde dice aquí, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces, el 4 entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, más aún dice, veré tu santo templo. Vemos de que Jonás reconocía, Yeah, según él, ¿no? Estoy desechado, o sea, me tiraste hasta lo más yeah, profundo, pero como quiera, aquí sigo. O sea, hay una desesperanza en estas palabras y hay personas que están así vivas físicamente en una desesperanza, pero emocionalmente están tan ahogados que sienten eso sin ninguna salida, yeah, sin una desesperanza, o sea, sin ninguna esperanza. Y qué triste vivir así, que algunos sonríen por fuera, pero por dentro están hundidos por dentro, porque Jonás es así se sentía, digo yo, ¿cómo puede alguien? Jonás es temperamental, Jonás es emocionalmente no estable, o sea, si quieres tú identificarte con alguien, es como Jonás, porque nosotros a veces así estamos, nos levantamos aquí un porque Jonás y un Pedro, o Jonasio, Peter. ajá, aquí combinado, porque vemos de que Jonás es en aquí en el versículo 1 donde dice Jehová Dios mío. Y aquí vemos donde ya vamos a los otros versículos y está hablando de esa oscuridad, está hablando de que que me rodea, me echaste a lo profundo en medio de los mares, tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, entonces dije, desechado soy. O sea, desechado soy delante de tus ojos, más aún dice, veré tu santo templo. Esa parte sí está buena, donde vemos, pero así hay muchas personas que físicamente se miran aquí presentes, sonriendo y todo, pero emocionalmente se están ahogando, Yeah. quieren paz. El problema de muchos de nosotros, y eso me incluyó también, es que queremos una salvación sin rendición. Mm, Porque Jonás quería, sí, una salvación, pero él todavía no estaba. Y vamos a ver que Jonás no estaba rendido completamente yeah, a la voluntad de Dios. Y lo vamos a ver en los siguientes versículos. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Y hay muchos de nosotros que queremos paz en nuestras vidas sin obediencia. yeah.
Hay muchos de nosotros que queremos restauración sin ser confrontados. ¿Cómo el Señor va a restaurarnos de esa forma? Queremos que Dios cambie circunstancias sin nosotros cambiar nuestros corazones. Queremos nuestro Señor haga cambios en nuestra vida radicales, digo Señor, pero si nosotros continuamos haciendo lo Con lo mismo, ¿no? mismo. Yep. Seguimos en una necedad. Pero Jonás finalmente llega a un lugar donde reconoce que no puede salvarse solo, Yeah. ¿no? Yeah. Y eso ella es en el versículo donde él, a ver qué versículo es. 9. ¿Ah? La salvación es Jehová. No, había otro versículo que había. 7. Cuando mi alma desfalleció a mí, me acordé de Jehová y mi oración El llegó hasta, versículo, hasta ti en tu santo templo. Mientras tú buscas ese versículo, Jonás en estos versículos del 3 al 6, él siente separación de Dios a causa de su ajá, pecado, ¿verdad? Y eso lo hablamos. ujú. Pero sin embargo, todavía él tenía esperanza porque él mira hacia el templo. Oh, El, sí, el sí, templo sí, es símbolo de la presencia y sí, la misericordia misericordia de divina de Dios, sí. Dios. Él expresa fe en la restauración también. Amén. So, él vemos una persona, I mean, de batalla Ya. y y tenemos que entender que tenemos acceso a regresar siempre a Oh, Dios. sí. Cuantas Siempre veces y sea cuantos, ya, necesario. siempre y cuando nosotros reconozcamos nuestra falta y en muchos casos nos lleve a ese arrepentimiento, el Señor no se mueve. El que nos movemos somos Sí, nosotros. sí, sí. El Señor siempre está ahí. Él nunca se va, Él quiere que tú vengas, como lo Amén. hemos dicho mil veces. El que se mueve somos nosotros. So, el Señor siempre está disponible para escucharte, para Algo recibirte. que debemos entender y nunca olvidar y que es clave es de Juan 15:5, porque separados de mí nada puedes hacer. Ya, Proverbios 3, capítulo 5 al 6. Fíjate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento ujú, o tu propia prudencia. ya, Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Vemos aquí y esto, ¿no? De que la autosuficiencia es uno de los ídolos más peligrosos del corazón. ujú, Y algo interesante del capítulo es que aunque Jonás está agradecido, realmente no vemos una conexión explícita de ya, pecado, ¿no? No vemos una confesión, perdón, no vemos una confesión explícita del pecado. Él no dice, Señor, perdóname porque he sido rebelde. Perdóname porque no he ido a hacer lo que tú me mandaste a hacer, porque no lo hace. Y eso hace este capítulo todavía más humano y real. Si hay, por eso les digo, si hay algo con que nos podemos identificar, es por esos subes y bajas de este Jonás, ¿no? Porque muchas veces el proceso de transformación es progresivo en nuestras vidas. Temprano le comentaba a Stephanie cuántos hemos sido culpables de esto, ya, que comparamos mi caminar con Dios y comparamos con el de otra persona y pensamos de que las otras personas deben caminar de la misma forma como yo he caminado, al mismo paso, a la misma velocidad, y no es así. ya. Jonás ya no está huyendo, Jonás reconoce la mano de Dios, Jonás ya ora, Jonás adoró, Jonás ya agradece, pero todavía hay áreas en Jonás internas que Dios seguirá trabajando. Y lo vamos a ver más Miramos, adelante. miramos como en el capítulo 1 a él lo llaman a que ore. Pero vemos ahora en el capítulo 2 cuando él no tiene más nada que hacer y está solo, ahora él ora él Ora. solo. Amén. Ahí no hay nadie que le tenga que decir, hoy tú Exacto. tienes que orar, sino que él reconoce, hey, yo tengo Ujú, que orar. ajá. Pero a los versículos que tú mencionaste, quiero añadir Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y Amén. humillado, no despreciará tú, oh Amén. Dios. Amén. Yeah. Y vemos muchas veces que la restauración espiritual muchas veces comienza antes que la madurez esté completa. Mm, No juzgues el caminar de alguien y cuántos hemos sido culpables de esto, yeah, porque no sabemos lo que Dios está orando. Si antes esa persona no oraba, ahora está orando. Si esa persona antes no leía los versículos más que el domingo que venía a la iglesia, ahora lo lee los lunes, aunque no lo lea el martes, miércoles o viernes, como tal vez tú lo haces, no lo juzgues, porque ahora está leyendo un yeah. lunes, no solamente el domingo. Y a darle su Es el tiempo, paso, va a yeah. empezar, va a empezar tal vez los miércoles. O antes no asistía a un grupo, ahora está asistiendo a un Yeah. grupo. Vemos, ¿no? Que la restauración espiritual muchas veces comienza antes que la madurez esté completa. Y eso debe darnos esperanza a muchas personas. Dios sigue trabajando
en una persona que todavía está procesando su transformación. Y Ok, gloria a Dios por eso. vamos a pararnos ahí. Vamos a ver, a ustedes les gustan los chismes. Porque somos tan, porque hacemos eso mucho, donde nos quedamos parados, nos quedamos sentados como que diantre, esa persona tiene 20 años en el evangelio, todavía están ahí maduro. Y todavía esa gente como que no crece y no aprende. ¿Cuántos años que tú tienes sirviéndole al Señor? Y es que toma su tiempo. Hay ciertas personas que le toma más tiempo que otros, quizá por su, ¿verdad? O sea, desobediencia, o Sí, sea, sí, lo que sea, pero como tú mencionaste, este proceso es diferente para todos. es diferente Es para como los todos. niños. Vemos la mayoría de las veces cuando ponemos a un niño, por ejemplo, yo ahora mismo, yo tengo a Grace, Grace Ujú, tiene 4 años, ujú, y yo tengo a AJ va a cumplir 2 años. Cuando Grace tenía 2 años, esa muchachita hablaba por esa boca, ujú, mucho, pero yo veo a AJ y normalmente dicen que los varones se le toma más tiempo para desarrollar cierta cosa, como que son un poquito más vagos. Entonces, AJ me dice palabras y él sí, sí dice ciertas cosas, pero él sí, no me hablaba tan claro como me hablaba de Grace, Grace. ajá, Entonces, yo ahora no me puedo poner a compararlo a los dos porque son dos diferentes personas. sí, Lo mismo en nuestro caminar, todos estamos caminando diferente. Ahora, ¿cuál es nuestro deber? Siempre nuestro deber es orar, orar. orar por las personas. Si el Señor te revela algo, también sigue, sigue Y orando. es que somos buenos para juzgar, pero Oh, yeah. una de las cosas que yo he entendido, o sea, ¿qué estás haciendo tú para ayudarle? Mm, Le estás llamando, le estás dando sugerencias, le estás dando devocionales, la estás invitando a las extras reuniones que hay en la iglesia. yeah. Pero eso es lo que pasa, que nosotros tenemos ese espíritu de grandiosidad siempre, y porque el Señor hizo algo en nosotros, y gloria a Dios por ello, en vez de nosotros ir y querer multiplicar eso, lo que hacemos porque alguien no lo está haciendo como nosotros lo criticamos, nosotros lo juzgamos, Ujú. y tal vez porque nunca ha habido una persona que se ha tomado el tiempo de ayudarlo. Usaste esa palabra de multiplicar Ujú, y me gusta esa palabra porque la misma palabra dice que, tú sabes, Adán y Eva dice, va y multiplíquese, ¿verdad? Pero también quiero usarlo en otra perspectiva. Nosotros no tenemos que multiplicar en otras oh, sí, personas. claro que sí. Entonces, en vez de yo ponerme a gastar mi tiempo para criticar, en vez de estar gastando saliva diciendo, ¿por Ajá, qué no ve y gasta tu saliva? ajá, Enseñando y multiplicándote ujú, en otras personas. No tengas miedo de enseñarle a otra persona todo lo que tú haces, todo amén, lo que tú conoces, lo que funciona a ti. Y amén, quizá ellos pueden tweak it ajá, para que le funcione a ellos y ellos crecer. sí. Y después no te pongas de que, "Ah, no, yo no lo quiero enseñar, porque si sabes más que eso, oye, olvídate de eso, porque el Señor te va a poner a ti donde tú tienes que estar y a ellos donde ellos tienen que estar". Ya, cosas bastantes que van a tal vez a chocar con algunos de ustedes, pero cosas en las que yo creo. Nosotros a veces nos convertimos en personas mentirosas. ¿A qué me refiero? Nosotros vemos a la persona que tiene muchos años, digamos así, en el evangelio, no crece porque no es normal. Mm, Porque la palabra dice, o sea, siendo ya maduros, pudiendo comer comido sólido, o sea, no es normal que todavía estén tomándole lechecita como que si fueran bebés. ujú, La palabra dice eso. Entonces, si se está refiriendo a la palabra. Ahora, nosotros vamos y a las personas no les decimos nada. O sea, vemos su comportamiento. Yo no estoy diciendo que vayas y lo corrijas, porque nosotros que somos buenos, vas y lo corriges y le dices y lo hiciste sentir bien mal, bien poca cosa y te fuiste muy tranquilo. Yo ujú, digo, no vayas y apuntes a un problema si no tienes una solución. yeah. No lo hagas, no lo hagas, porque que dejaste a la persona ahora Anda sin con resentimiento contra tuyo. exactamente, tal vez Mm, en un peor estado en el que estabas. ¿Qué tal si tú vienes y dices, miras a una persona, wow, esta persona debería ahora estar comiendo sólido, pero ¿qué estás haciendo tú para mostrarle yeah. cómo comer sólido? Pero eso es lo que hacemos. Entonces lo que nosotros hacemos es, ay, sí, sí, voy a estar orando por él, ni horas. No, ahí es cuando les digo que nos convertimos en mentirosos, porque ni horas por la persona, Se pone a pero criticar. porque se escucha bien y porque tú Yeah, no quieres ser juzgada, tú dices eso y terminas mintiendo, yeah. terminas Terminas mintiendo. tú fallando delante del Señor. Olvídate de Eh, que tú seas te miren como una exact mentira. Estás fallando delante del Señor, que es peor. exactamente, exactamente. Yeah. So, regresemos a Jonás.
Porque ya vemos aquí a un Jonás que ya, ya no vemos a un Jonás rebelde, ya no vemos a un Jonás huyendo, porque no puede huir, ya Yeah, no vemos a un Jonás resistiendo. El vientre hizo lo que la tormenta no pudo hacer, quebrantar su corazón, yeah, yeah, ¿no? Y vamos a ver que el Señor va a mandar algo. Si no puede, el Señor, la enfermedad no pudo, ahí viene otra prueba, porque el yeah, Señor va a hacer lo que el Señor ha designado que tú. El propósito no yeah. puedes escaparlo. Hay tormentas que corrigen circunstancias, pero hay propósitos, a mí, procesos profundos que corrigen el corazón. Oh, yeah. Hay procesos que tú dices que sí o sí. Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Creo que tú leíste eso, ese versículo. También Isaías 57:15 nos dice: porque así dijo el alto y sublime, está hablando de Jehová, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Y vemos aquí que sabemos esos versículos, nos está diciendo que Dios resiste al orgullo, Yeah, pero se acerca quebrantado. Si hay algo que yo te puedo aconsejar es que dejes todo orgullo por un lado. yeah. El orgullo no te va a traer nada Oh, yeah. más que destrucción. Y no solamente te destruye a ti mismo, también vas a destruir a otras personas y eso cae sobre tu Amén, cabeza. claro. Eso cae sobre ti. Ujú, So, mejor deja ese, bueno, ujú. deja eso para el lado. Vemos en los versículos 8 al 9 que Ujú. Jonás comienza a reconocer sus propios ídolos y no necesariamente hablamos de imágenes. A veces los ídolos modernos son el ego, Ujú. el orgullo, el control, la autosuficiencia, la Yeah. comodidad puede ser uno de esos dioses, la reputación, Yeah. hacer nuestra voluntad por encima a la voluntad de Dios. Vemos aquí, ¿no? De que escuchaba yo a alguien hablar acerca de, ¿quieres conocer? ¿Quieres saber de alguien que todavía no, el fruto del Espíritu no está en él? Decía, es muy fácil. Y entonces yo terminé escuchando lo que estaban diciendo y según yo iba a ser algo así bastante repudiante, obvio, pero no, dijo, querer ser visto. Mm. Y dijo, más en los tiempos de ahora, lo puso en el contexto en los tiempos modernos, dijo, el querer ser visto, dijo, eso, ¿te das cuenta? Oh, Dijo que yeah. su corazón no ha sido transformado. Y Y hay dije, muchos, oh man, hay muchos de esos aún en la iglesia. sí, Porque se le olvida que todo esto es de Dios. para gloria de Y si Dios. yo quiero que yo sea y que me vean a mí, tú le estás quitando la gloria al Señor, porque Ella, nunca se trata y nunca ajá. se va a tratar de ti. Tú eres el instrumento que el Señor va a usar para llevar eso a cabo. Y todo lo que ocupa el lugar de Dios eventualmente termina Yep. hundiéndonos. No se te olvide eso. Todo lo que quite el lugar de Dios, eventualmente eso mismo te va a Yeah, terminar hundiendo. that's good. Ya. Y aquí Jonás finalmente declara, perdón, en el versículo 9, la salvación es de Jehová. En otras palabras, yo no puedo rescatarme a mí mismo. Olvídate que te puedes Mm. rescatar. Así tú vengas y hagas, alguien me estaba invitando a hacer 75 Hard, que es 75 días y hacer cosas duras. Yes. Entonces digo yo, oh sí, pero yo lo quise medio cambiar, ok, pero yo puedo hacer esto porque ya hago esto, entonces no va a ser tan difícil. Y 75, ese reto de 75 días donde puedes ir y cambiar tu cuerpo físicamente porque te llama a leer un libro, te llama a Mm. escribir, te llama a meditar. O sea, puede mucho. Entonces dijo, lo hacemos bíblicamente, cristiano, y puede ser poderosísimo. Entonces dije yo, o sea, sí, pero yo lo estaba tratando de hacer cosas que ya, o sea, esto se me va a hacer fácil, o no va a ser tan difícil, ¿no? Y al final decía yo, bueno, ¿y cuál es la meta? O sea, yo quería ver cuál es el propósito de esto. La en sí, lo que estaba, o sea, yo lo quería ver cómo lo estaban queriendo hacer ellos en un contexto espiritual, pero al final cuando pregunté, ¿y cuál es tu meta entonces con todo esto? O perder peso. Ah, no, le dije yo, olvídalo. Olvida, porque no, sí, o sea, lo quieres hacer Yeah. espiritualmente, agregándole cosas espirituales que está muy bien, pero el propósito no va a ser acercarte a Dios, corregir un mal hábito. Pensaba yo que eso me iba a decir, no, perder peso. Le dije yo, no, olvídalo, yo no quiero participar. Porque muchas veces nosotros queremos cambiar o queremos rescatarnos haciendo esas cosas difíciles, pero sabemos que por muy difíciles que tú quieras, no puedes rescatarte a ti mismo. Mm. ¿Es importante orar? Claro que sí.
¿Es Yeah. importante leer la palabra? Claro que sí. ¿Es importante ayunar? Claro que sí. ¿Es importante ir a la iglesia? Claro que sí. Pero no se te olvide que solo hay uno que salva. Nos dice la salvación es de Jehová Yeah. y es el único que lo puede hacer. Y cuando Jonás llegó a ese versículo en el 9, Sí, fue ahí cuando Dios entonces mandó al pez, ajá, a Jehová al pez, ajá. a botar a Jonás en tierra y en tierra. Y es que en este libro, ¿no? ¿Verdad? El tema central de este libro es uno, la salvación pertenece completamente a Dios. Y hablamos de eso, sobre la salvación, la Ujú, santificación y la ya. La justificación. Si justificación. quieren ver ese video, vayan y véanlo. Sí, Hablamos sobre eso. La salvación es solamente Dios, no hay nada que tú puedas hacer. Solamente tú amén. tienes que ir y aceptar esa salvación. El segundo punto, el hombre no puede salvarse a sí mismo una vez más, Nunca. porque la salvación viene de Dios solamente. Y la gracia divina es soberana. Amén. A mí vemos la gracia de Dios en el libro de Jonás una vez tras otra vez. Su Ya. misericordia, Su su misericordia misericordia también, de ya. Dios, muy a pesar de tu infidelidad, de mi infidelidad, la misericordia de Dios. Lo que pasa es que nosotros abusamos Ya, de esa misericordia. Abusamos. that's Y right. dije yo, Señor, perdóname, porque cuánto he abusado de tu gran Yeah. misericordia. El hombre, ahora vemos a Jonás, el hombre que antes huyó del llamado, ahora empieza a reconocer nuevamente su responsabilidad delante de Dios, porque todos tenemos una responsabilidad Yeah. delante de Dios. El dolor tiene una manera de volvernos consciente de lo que antes ignorábamos. Mm, El dolor sí tiene eso para nos cambiarnos y hacernos recapacitar, ¿no? yeah. Y vemos aquí, ¿no? Que Dios no terminó con Jonás. Vemos de que como, como Dios le da otra vez, pues lo vuelve, ay, déjame buscar, lo vuelve, así como el GPS del carro, que es un Reroute. ejemplo, ajá, cuando dice recalculate o como dice que es Recalibrando. o rerouting, ¿no? Rerouting. Ajá, rerouting. Cuando viene y dice, hey, vamos y volvamos, regresemos al centro, regresemos y que siempre no. Reroute. Reroute. Reroute, Reroute. ajá. Cuando tú te quieres ir, yo siempre uso ese Por ejemplo tu propia, por tu propia línea, porque ya. yo a veces me cuesta seguir el GPS, a veces me cuesta y dije yo, no, pero si no, ¿para dónde voy? Me voy por aquí. Y termino yo equivocada a menudo. Entonces vemos cómo nosotros queremos hacer lo mismo con Dios, ¿no? Cuando el Señor ya tiene, dice que Él ya ha trazado los pasos, aún Yes. dice las obras, esas buenas obras que nosotros queremos hacer, en donde De nosotros, antemano, donde, sí. donde vamos a servir, el Señor ya preparó eso de antemano. Yo quiero que Stephanie camine en esto, quiero que en esta forma me sirva. Y Stephanie dice, yo no quiero hacer eso porque no quiero hacer, porque eso significa practicar, significa yo disponer mi horario, necesita de esto, necesita trabajar con otras personas que no siempre hacen caso, quieren hacer lo que me necesito yo practicar misericordia con mis Yeah. compañeros. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Yo mejor no, me voy a sentar aquí nada más a traducir líricas, no te estoy poniendo en el spa. Stephanie dijo a veces, no, no, Diantre, Mayra, tú estás me, hablando de mí. dijo Stephanie, no, yo mejor aquí solita atrás, yo Detrás de una computadora, en el booth. exacto, así no tengo que lidiar con nada, no tengo que entonces el Señor viene y dice: "Pero eso ya no fue para lo que yo te llamé. Yo tengo algo que tú tienes que hacer". Yeah. Entonces, va a venir momentos, el Señor así como vino, yo no voy a decir que un pez te va a tragar, I know. pero van a venir cosas en tu vida Yeah. donde el Señor dice: "Yo tengo un propósito para ti". Yeah. Y no creas que es porque es tu voz angelical, no creas Yeah. aunque cantes muy bonito, es lo que yo ya tracé en esas obras, en esas cosas para que tú andes, que Él preparó de antemano Yeah. para que tú andes en ella. Yeah. El Señor va a venir y rehacer su recalibrar cuantas veces sea That's right. necesario. Cuantas veces sea necesario. That's Y right. Dios no te lleva a lo profundo para destruirte, sino que para cambiarte. Y esto es importante, ¿no? El vientre no era el destino final de Jonás, era el proceso antes del propósito, porque ya lo Mm, vamos a ver ahorita, that's right. antes del That's good. propósito. That's good. Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará Él en sus manos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. No se nos olvide eso. Y ya vemos que Joel o restituiré los años que comió la oruga.
Mm, El Señor siempre, siempre, Dios todavía restaura yeah, después de la rebeldía. that's right. Bueno, hasta aquí con Jonás, capítulo 2. Si es algo, si hay algo que te podemos dejar es, eh, tómate 5 minutos a solas, o si tiene que estar en lo oscuro, Ujú. y siéntate a solas en silencio con el Señor. Amén. Algunas veces callar todo y solamente sincérate con Dios. Y muchas veces ni le decimos nada y solamente las lágrimas fluyen. Y el Ya. Señor entiende eso. Amén. Y esos son momentos hermosos y transformadores. ¿Es that how you say it? Sí, y es algo que a mí me funciona mucho y nada más te lo comparto rapiditamente. Este, cuando yo siempre pongo, el Señor siempre ha puesto, ok, Mayra, siendo tú y haciendo tu voluntad, usando tu intelecto, todo lo que es en mí. ¿Qué te ha funcionado? O sea, Mm. ¿cómo te ha funcionado? O sea, dime tú, o sea, ¿Cómo te ha ido? ¿cómo te ha ido? Mm. Vamos aquí, ¿no? Entonces yo digo, el Señor nada más tiene que venirme y traer a memoria y a menudo lo tiene que hacer porque yo a veces no, pero es que yo tengo este plan, yo quiero hacerlo así y no va a salir mal porque ya, ¿cuántas veces te ha funcionado? No Mm. tomándome en cuenta. Entonces, porque toda verdadera restauración comienza cuando dejamos de correr. Yeah. Hay que dejar de correr. Yeah. Porque no habrá lugar donde puedas escaparte. Si el Señor ya te llamó, si el Señor ya te dio palabra, si tú sabes a lo que el Señor, la tarea que te ha encomendado, porque la mayoría de nosotros nos han encomendado una tarea. Si eres Yes. hijo de Dios, nada más ve y lee Mateo, la Gran Comisión, y ahí lo vas a encontrar. Yeah. Ujú. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. That's right. Esa es tu gran comisión. Los restos ya se encarga Dios y el resto viene mientras Am- sigues caminando con el Amén. Señor. So, es tiempo de dejar de correr como estaba haciendo Jonás, no queriendo hacer lo que había sido el llamado, no queriendo hacer y sometiéndose a la voluntad de Dios. Yeah. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy y esperamos que tenga un buen día. Sigue compartiendo, sigue Amén. conectándote. Ahora todo esto, no te quede de que ya yo recibí, no vayan ustedes ahora a su Biblia y Amén. examinen todo, mi amor. No Amén. se lleven solamente de todo lo que Amén. escuchamos. Amén. Amén. Vayan, examinen y leen también ustedes mismos su palabra. Amén. Dejan tus comentarios, cómo te está ayudando este estudio. Comentarios buenos o malos, todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos. Nos gustan más los buenos, pero bueno, Dios les bendiga. Amén.